Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor pulsa el botón de suscribirse. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, convertirte en patrocinador o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver este programa, darle a me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Jeffrey Sachs es un economista estadounidense y analista de políticas públicas que es profesor en la Universidad de Columbia. La doctora Joanna Lei es una académica taiwanesa, exlegisladora y comentarista pública. Ha escrito y hablado extensamente sobre la política de Taiwán, las relaciones entre Estados Unidos, China y Taiwán y cuestiones de soberanía y seguridad. Dr. Lei y profesor Sachs, bienvenidos de nuevo a India y la Izquierda Global. Muchas gracias. Es genial estar con Joanna. Estoy muy emocionado. Profesor Sachs, si pudiéramos empezar con usted. Estados Unidos ha resistido de manera constante la aparición de un mundo multilateral y pacífico, y figuras como Albert Scowcroft, secretario de Estado, han estado discutiendo constantemente la guerra como un medio para preservar la primacía estadounidense. ¿Qué tan peligrosa es la situación en la región Asia-Pacífico en particular? ¿Y cree usted que Taiwán podría ser sacrificado por los intereses estratégicos de Washington? Una cosa que hay que decir desde el principio es que al parecer hay un debate en curso dentro del aparato de seguridad de Estados Unidos sobre las doctrinas militares y de seguridad estadounidenses. Así que vamos a aprender algo en los próximos días y semanas, más de lo que sabemos ahora. Hay muchos informes sobre una nueva estrategia de defensa nacional que se va a presentar. Algunos informes dicen que aboga por una reducción de la estrategia estadounidense. Eso sería interesante. De hecho, eso es necesario desde el punto de vista de Estados Unidos. Estados Unidos es un imperio global sobreextendido y no muy capaz. Tiene bases militares en unos 80 países. No existe una lista definitiva. Algo entre 750 y 800 bases militares en el extranjero. De nuevo, las cifras son algo imprecisas, así que se escuchan diferentes estimaciones. Pero este es un imperio sobreextendido, y como ocurrió con los imperios sobreextendidos del pasado, una prueba de ello es la hemorragia presupuestaria. Estados Unidos tiene déficits presupuestarios muy grandes, acumula deuda rápidamente. Estados Unidos acaba de entrar en un cierre del gobierno, esto podría durar horas, días o incluso semanas, pero refleja el hecho de que la política fiscal está en desorden en Estados Unidos, y eso es un reflejo de la naturaleza sobreextendida del imperio estadounidense. Ahora bien, dicho todo esto, realmente no sabemos ni entendemos lo que está haciendo este gobierno de Trump, bastante errático. La política exterior de Estados Unidos está determinada en parte por el Deep State. Partly determined by the deep state. I would just say deep state means military. Yo diría simplemente que Estado profundo significa el complejo militar industrial, que es un conjunto de instituciones que incluye el Pentágono, la CIA, las demás agencias de inteligencia, partes del Congreso de los Estados Unidos, en particular los comités de servicios armados, los contratistas militares, y hoy en día Silicon Valley forma parte importante de ello. Existe una cierta continuidad en el complejo militar industrial, pero también hay mucha inestabilidad ahora en la política estadounidense en general. Con Trump tenemos un líder extremadamente errático, no muy inteligente, sin conocimientos de historia, muy impulsivo, poco estratégico y con opiniones muy firmes, pero firmes y a veces lábiles, lo que significa que son firmes, pero a menudo también cambian, dependiendo de quién haya hablado con el presidente. Esto añade otra capa de imprevisibilidad. Así que, volviendo a tu pregunta, realmente no lo sabemos. Diría que incluso los observadores más cercanos no están seguros de cuál es la política de Estados Unidos en este momento.
No hay nada claramente articulado. Pero cuando se trata de Taiwán, el riesgo, por supuesto, es que Estados Unidos entre en un conflicto abierto con China. Diría que, de alguna manera, es análogo a la guerra en Ucrania, que es un ejemplo muy claro y vívido de la arrogancia imperial estadounidense y su sobreextensión. Ucrania es un campo de batalla porque Estados Unidos pretendía rodear a Rusia con bases militares y sistemas de armas mediante la ampliación de la alianza militar Estados Unidos-OTAN. Y Rusia ya hace 30 años dijo, no hagáis eso, esa es una línea roja para nosotros. Estados Unidos no escucha las líneas rojas tradicionalmente. Uno de los principales rasgos de este imperio estadounidense arrogante y torpe es que se enorgullece de no reconocer ni aceptar las líneas rojas de ningún otro país, incluso las de las superpotencias nucleares. Con el tiempo ha ido empeorando cada vez más en cuanto a escuchar las líneas rojas de otros países. En los años 50 y 60 existía cierta prudencia mortal, la doctrina de destrucción mutua asegurada, la idea de que estábamos al borde de una guerra nuclear era apreciada y comprendida hasta cierto punto. Ahora eso se deja de lado, y durante los últimos 25 años, especialmente tras el fin de la Unión Soviética, Estados Unidos ha dicho, bueno, estamos solos, podemos hacer lo que queramos. Cuando se trata de Taiwán, eso podría significar que Estados Unidos arme a Taiwán a pesar de las enérgicas objeciones de la República Popular China. Podría significar todas esas cosas sobre las que el Dr. Ley sabe más que nadie en el mundo. Así que no diré más, pero podría implicar provocaciones que podrían desembocar en una guerra abierta con China. Que Dios nos ayude si eso ocurre. Sería terrible, extraordinariamente peligroso y, por cierto, horrible para Estados Unidos, porque no creo que el país tuviera mucho éxito militar a miles de kilómetros de su propia frontera. Pero no hay nada en la historia de Estados Unidos en los últimos 50 años, más o menos, que inspire mucha confianza en la calidad del juicio de sus líderes. Dr. Ley, si pudiera responder al profesor Sachs, pero también añadir un poco sobre cómo se ve desde la perspectiva de Taiwán y las diferentes fuerzas políticas dentro de Taiwán cuando Estados Unidos habla de retórica bélica e histeria con respecto al continente. Ciertamente, Taiwán está bajo el gobierno del DPP en este momento, por lo que la posición declarada tanto por el presidente Ching-te como por otros miembros del partido está bastante dividida. Por un lado, impulsan una agenda de independencia de Taiwán, lo que significa independencia de la RPC, es decir, alejarse del continente, con la esperanza de contar con el respaldo de Japón y Estados Unidos. Por otro lado, se están moviendo hacia una dependencia total de Estados Unidos en cuanto a avances económicos y tecnológicos. El mejor ejemplo de esto es TSMC. Así que se puede ver que Taiwán en realidad se está moviendo en dos direcciones, acercándose económicamente a Estados Unidos y dependiendo de su apoyo militar, y al mismo tiempo utilizando eso como una postura para alejarse del gobierno continental, la RPC. Siendo esto una línea roja o incentral de la República Popular China, existe un potencial de conflicto. Aquí vemos que el gobierno presta poca atención al potencial de conflicto, confiando prácticamente en la garantía o la retórica de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, en términos de relaciones económicas y comerciales, seguimos estando extremadamente vinculados a la RPC. Así que, dentro de la sociedad en general, hay una voz muy fuerte del gobierno del DPP y muchas objeciones silenciosas y discretas de todos los partidos de la oposición y de personas que no se identifican con ningún partido. Eso es una cosa. El segundo punto es que si miramos con atención, Jeff mencionó la similitud con la guerra de Ucrania. Y ayer vi la rueda de prensa de Trump y Netanyahu con horror. Creo que el inicio puede tener cierta similitud con la situación ucraniana, cuando Estados Unidos empujaba a Ucrania a cruzar la línea roja rusa.
U.S. is pushing Ukraine to cross the Russian red line, but the ending of it will be remarkably close. Pero el desenlace será notablemente similar a la situación entre Israel y Gaza, en la que Taiwán no tendrá voz ni será consultado en la negociación final porque somos independientes. No formamos parte de ninguna organización internacional. No tenemos relaciones diplomáticas formales ni siquiera con Estados Unidos. Así que, al igual que Gaza y su gobierno no fueron consultados antes del plan de paz final de 20 puntos, creo que si hubiera amenazas potenciales a la paz y la estabilidad o un posible conflicto en el estrecho de Taiwán y se llegara a una etapa en la que dos superpotencias nucleares decidieran mostrar su fuerza o entablar una negociación final, lamentablemente creo que Taiwán probablemente sería el último en ser informado, en lugar de ser parte de una solución política final equilibrada para la situación de Taiwán. Profesor Sachs, su respuesta. Clearly, Taiwan is in a Claramente Taiwán se encuentra en una situación muy peligrosa. Y en situaciones como esta, siempre es importante recordar las palabras de Henry Kissinger, quien dijo célebremente que ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Lo que Kissinger quería decir es que Estados Unidos utiliza a sus amigos, es decir, que Estados Unidos les dice a otros países: estamos con vosotros, os apoyamos, podéis contar con nosotros, hasta que eso deja de ser cierto. Kissinger se refería a innumerables casos en los que Estados Unidos animaba a los líderes políticos de otros países a involucrarse en guerras, de modo que en la práctica, estas eran guerras por poderes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o entre Estados Unidos y Rusia. between the United States and the Soviet Union, or the United States and Russia, at some point, those wars. En algún momento, esas guerras se vuelven devastadoras para el país amigo. Y en algún momento, al menos hasta ahora, Estados Unidos ha elegido una vía de escape que deja al llamado amigo o aliado abandonado al final. Por supuesto, la simpatía hacia ese país abandonado debe ser limitada, porque normalmente han dependido ingenuamente de Estados Unidos, pensando que van a ser protegidos en algún tipo de confrontación. Así que la relevancia de esa observación para Taiwán es muy directa y muy fuerte. Si algún líder taiwanés cree que Estados Unidos puede realmente proteger a Taiwán de algo que cruce la línea roja de la China continental, una verdadera línea roja, olvídalo. A real red line, forget it. This is absurd to even think so. Es absurdo siquiera pensarlo. Y por eso he dicho en los últimos años, mirad a Ucrania, mirad a Ucrania. También podríais mirar a Gaza, podríais mirar a Afganistán, podríais fijaros en casi cualquiera de estas guerras de elección en las que Estados Unidos se ha involucrado en los últimos años. Siria, Libia, la lista es muy muy larga. Estados Unidos se involucra en guerras porque no escucha a las demás partes. Realmente simplemente a fuerza y afirma que todas las objeciones son señales de debilidad o propaganda falsa del otro bando o faroles. Y Estados Unidos no con violería. The U.S. tends to act extraordinarily arrogantly. It tends to take a client. Tiende a tomar a un cliente o vasallo, fortalecerlo y decirle: estamos contigo, eres genial y eres realmente importante para nuestra seguridad y vamos a respaldar tu seguridad. Y luego las cosas terminan muy mal. Y si uno piensa en una confrontación entre Estados Unidos y China por Taiwán, creo que hay todas las razones, lamentablemente, para pensar que una confrontación así sería devastadora. Devastadora para Taiwán en primer lugar, pero pondría a Estados Unidos en segundo lugar en la lista de devastación. No ganaría tal confrontación de manera rotunda. Y en tercer lugar, por supuesto, cualquier confrontación entre potencias nucleares puede ser devastadora para todo el mundo, porque las cosas se salen de control. Y cuando se pierde de manera convencional, siempre hay voces en el bando perdedor que dicen que hay que escalar hasta el final, porque si perdemos convencionalmente lo perdemos todo. Perdemos nuestro estatus, perdemos nuestro prestigio, perdemos nuestras alianzas. En este caso,
Si fueran los Estados Unidos los que perdieran una confrontación militar con China a miles de kilómetros de la costa estadounidense, y eso es lo que sugieren los juegos de guerra que podría ser bastante probable, habría voces en Estados Unidos diciendo, no podemos permitirnos perder esto, porque entonces perderíamos Corea, Japón, Filipinas, perderíamos todas nuestras alianzas en Asia, nos echarían de Asia. Las consecuencias para Estados Unidos serían completamente devastadoras. Debemos escalar. Y entonces uno se encuentra en un camino de posible destrucción global. Por eso no se deben cruzar las líneas rojas de otras grandes potencias. Mi propia opinión es que el principio básico es mantenerse fuera de los ámbitos de los demás. No recomiendo que China establezca una base militar en México. No saldría bien. No creo que China deba militarizar en ningún lugar del entorno americano. No hay ninguna razón para ello. No creo que China lo hiciera ni por un momento. No tienen ningún interés en ello. Y de manera similar, nunca he creído que Estados Unidos deba tener bases militares en Ucrania, ni en el Cáucaso Sur, ni en ningún lugar alrededor de China. Por esa razón, esta es una proposición básica. He intentado en un pequeño ensayo reciente distinguir dos conceptos que creo que son completamente diferentes. Existe el concepto en las relaciones internacionales de esferas de influencia que se consideran, bueno, dependiendo de quién lo diga, reclamaciones ilegítimas de autoridad por parte de una gran potencia sobre países más pequeños en una región. Así que, por ejemplo, China podría reclamar una esfera de influencia sobre el sudeste asiático, o Estados Unidos una esfera de influencia sobre América. Pero hay un concepto diferente que creo que es válido, y es el de esfera de seguridad, que significa que sí creo que las grandes potencias deberían decir con razón a los demás, especialmente a las otras grandes potencias, en particular a las otras potencias nucleares, no os acerquéis a nuestras fronteras para amenazarnos, acosarnos, provocarnos o dividirnos. Y esto es cierto en el hemisferio occidental. Estados Unidos lo ha afirmado durante mucho tiempo en la doctrina Monroe, que tiene más de 200 años. A las grandes potencias europeas no nos molesten en nuestro propio vecindario. Y Estados Unidos debería respetar eso en otras regiones. De ese modo, creo que las principales potencias nucleares pueden mantenerse al margen unas de otras, respetar las líneas rojas de cada una y evitar una guerra nuclear. ¿Qué considero la misión de la diplomacia en este mundo? Que no nos autodestruyamos. Y no debemos dejarnos llevar por provocaciones, accidentes o el incumplimiento de líneas rojas, para así no acabar en una senda de escalada que sería completamente devastadora. Así que este es mi argumento principal, la prudencia. Vivimos en un mundo con miles de armas nucleares. China ha expresado líneas rojas respecto a Taiwán, que en mi opinión son completamente comprensibles desde un punto de vista histórico. Y son las líneas rojas de China, deben ser comprendidas y respetadas. Y la paz también debe ser respetada por China. Debe ser respetada por todos. Pero la cuestión es que debemos evitar una confrontación nuclear o un enfrentamiento entre nucleares. Dr. Ley, algo que usted mencionó se relaciona con lo que acaba de decir el profesor Sachs. Se trata de ignorancia o de una omisión deliberada por parte del DPP respecto a la fragilidad de depender de la garantía estadounidense para la seguridad de Taiwán, en el marco de lo que proponen. Me gustaría saber si podría contarnos un poco sobre cómo está respondiendo la élite gobernante en Taiwán a la nueva estrategia imperial global que las élites estadounidenses están desplegando en todo el mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo se ha obligado a Corea del Sur a realizar una inversión de $350 mil millones, que no puede materializar sin una enorme cantidad de líneas de intercambio. Representa algo así como el 70% de sus divisas.
Incluso con Taiwán, estamos viendo que TSMC se ve obligada a producir en Arizona, a ceder sus derechos de propiedad intelectual, etc. Así que, bajo este conjunto de contradicciones, hemos estado viendo mucho replanteamiento en lugares como India y Brasil. ¿Cómo están respondiendo las élites gobernantes, que hasta ahora han elegido deliberadamente la ceguera ante la realidad, a este tipo de tácticas de presión? Bueno, muchas de las cosas que mencionaste ocurrieron después del 2 de abril de este año. Bajo el pretexto de la negociación comercial, el actual gobierno del DPP no solo ha consentido, sino que también ha asistido y facilitado el traslado de las industrias de alta tecnología de Taiwán a Estados Unidos. No se trata solo de TSMC ni solo de la cantidad de dinero. Con las demás empresas satélite y fábricas que se trasladarán junto a TSMC, estimamos, según las revistas más autorizadas, que alrededor de 200,000 talentos se mudarán junto con estas empresas. Y ese recuento comenzó con 85 empresas y ha llegado a unas 200 empresas en la sede de TSMC en Estados Unidos. Así que si crees que TSMC es un escudo de silicio para Taiwán, piénsalo de nuevo, porque el escudo de silicio se trasladará de Taiwán a Arizona y Texas. Así que ese es el primer punto. En segundo lugar, si observas lo que ocurre en el Pacífico Occidental, me sumo a lo que dijo Jeff antes, Estados Unidos ha tenido previamente instalaciones militares muy fuertes en Japón y Corea. Recientemente, en Okinawa, la línea del frente está muy cerca de Taiwán y luego en Filipinas. Filipinas acaba de conceder a Estados Unidos 9 bases militares adicionales. Así que, si analizas la iniciativa de disuasión del Pacífico, las instalaciones más destacadas estarán en Filipinas. Una vez más, incluso sin Taiwán en el medio, han conseguido construir una línea de perlas en la primera cadena de islas. Todo esto es coherente con la estrategia estadounidense de paz a través de la fuerza. Y como acaba de decir Jeff, existen esferas de influencia o esferas de seguridad. Esto es lo que ha estado haciendo China. Solo hay que pensar en el RCEP y en la negación de área y el antiacceso. Uno se refiere a la esfera de influencia, el otro a la esfera de seguridad. Está muy claramente delimitado, el área que preocupa a la RPC y para la que está construyendo un ejército que respalde sus propias preocupaciones de seguridad. Pero Estados Unidos tiene una presencia militar expansionista en el Pacífico Occidental. Recientemente, un submarino nuclear de clase Virginia estuvo en Filipinas. Anteriormente, se han instalado cada vez más sistemas de guiado de misiles en Corea. Están trasladando submarinos nucleares de clase Virginia a Australia. Así que, en el plan general de Estados Unidos, no solo habrá armas convencionales, sino también submarinos nucleares, las armas más letales, desplegados y posicionados en el Pacífico Occidental. Eso podría suponer un potencial de escalada. Así que volvamos a nuestra historia. Taiwán y China comenzaron oficialmente una guerra civil que aún no ha terminado. El 1 de octubre de 1949, justo hoy, cuando la República Popular China estableció su gobierno, entonces había 2 gobiernos diferentes a ambos lados del estrecho de Taiwán. Uno en Taiwán, que es la República de China, y otro en la China continental, que es la República Popular China. Ambos reclaman ser la única representación legítima de toda China. Así que seguimos en una guerra civil, y eso no ha terminado. No hubo un acuerdo de paz al final. No hubo una victoria de uno sobre el otro. Así que, técnicamente seguimos en una guerra civil, pero de facto hemos estado en paz durante los últimos 66 años. La última vez que cayó una bomba en territorio controlado por la ROC, que es el gobierno de Taiwán, fue en 1958, el año en que nací. Así que nunca olvidaré ese año. Hace 66 años cayó la última bomba sobre territorio del Kuomintang, pero desde entonces hemos estado de facto en paz. Eso es lo que quiero decir. Perdón, me equivoqué. Así que estamos de facto en paz. ¿Y por qué de repente, en los últimos 3 años, hablamos constantemente sobre la posibilidad de una guerra?
No olvidemos que Taiwán solía tener una presencia militar estadounidense muy fuerte. Teníamos un MAG, que es el Grupo Asesor Militar, entrenando a todos nuestros ejércitos, y luego teníamos una base aérea en la parte central de Taiwán llamada CCK. Teníamos una gran base naval estadounidense en la parte sur de Taiwán, en Suoying, así que Taiwán tenía una presencia militar estadounidense extremadamente fuerte y Estados Unidos era un aliado que nos entrenaba y cooperaba con nosotros. Teníamos una fuerte operatividad conjunta, pero todo eso cesó repentinamente a finales de 1978. De hecho, el 1 de enero de 1979, Taiwán dejó de ser un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas y el Tratado de Defensa con Taiwán terminó 6 meses después, por lo que ya no tenemos una relación oficial de defensa con Estados Unidos. Así que toda esta retórica sobre apoyar a Taiwán y la presencia militar, que sigue siendo bastante significativa en Taiwán, y las tropas taiwanesas enviadas a bases estadounidenses en el extranjero y en el territorio continental para entrenamiento, eso ha estado ocurriendo en los últimos años y meses recientes. Pero con todo esto, ya no se puede reemplazar el tipo de relación de tratado de defensa conjunta entre Estados Unidos y Taiwán. Y la República Chichiba antes de reducir la producción de 1979. Así que el gobierno del DPP puede tener la ilusión de que Estados Unidos está apoyando militarmente a Taiwán, y este año estamos aumentando nuestro presupuesto militar en aproximadamente $1 billón taiwaneses, pero en realidad no tenemos el nivel de interoperabilidad ni el grado de apoyo que existía y protegía a Taiwán antes de 1979. No hay nada que se le parezca, así que cualquier ilusión sobre el apoyo de Estados Unidos a Taiwán creo que es simplemente un guión muy bonito propagado por los sales diplomáticos de Washington, así como por el personal del Departamento de Estado y los jóvenes e inexpertos funcionarios del DPP simplemente lo aceptaron todo. Tomaron esta promesa como si fuera un compromiso real de defender Taiwán. Profesor Sachs, si pudiera añadir algo sobre la guerra de la información o la guerra de narrativas, estoy pensando en el famoso ensayo de Noam Chomsky, La responsabilidad de los intelectuales, durante la época de la guerra estadounidense en Vietnam. Vivimos bajo circunstancias similares, y creo que es aún más importante que la gente en Estados Unidos hable sobre lo que hace en el resto del mundo. Aparte de su imperio militar, sobre el que el Dr. Ley nos ha dado una exposición, si pudiera hablarnos sobre el papel de los think tanks, los medios de comunicación, la presencia de la National Endowment for Democracy, grupos como Voice of America o Radio Free Asia en Taiwán, todos ellos colectivamente o incluso dentro de Estados Unidos. Estoy pensando en instituciones influyentes como Brookings y Hudson, que traen líderes de Taiwán y enmarcan todo como una narrativa entre democracia y autoritarismo. Christoph Trichnemberg, Arak Hutin Seelig. Sources that of race and nature expectations. That would be of interest to our viewers. Well, let me leave the specifics of Taiwan. Bueno, dejaré los detalles sobre Taiwán a Joanna. Pero en términos generales, el complejo militar industrial de Estados Unidos es en realidad un complejo mediático militar industrial. Y esto ha sido así durante muchas décadas. La CIA, desde la década de 1950 en adelante, estuvo muy involucrada en los medios de comunicación principales en Estados Unidos. Antes era más sencillo. Solía haber unos pocos periódicos y unas pocas emisoras, pero el gobierno estadounidense desempeñaba un papel importante en la narrativa oficial y elaboraba mentiras sistemáticas que, por ejemplo, en el caso de Vietnam, propagaron la guerra, la prolongaron y luego fueron reveladas por Daniel Ellsberg en los papeles del Pentágono, que se convirtieron en una famosa causa célebre. Y cuando era niño, a finales de los años 60 y principios de los 70, pensábamos que esto ya se había destapado.
y que los grandes medios como The New York Times o The Washington Post serían a partir de entonces nuestros centinelas de la verdad para exponer las mentiras del complejo militar industrial. Y por supuesto, creo que mucha gente lo sabe, pero recordaré que fue nada menos que un líder militar de Estados Unidos, el general Dwight D. Eisenhower, quien se convirtió en presidente desde 1953 hasta principios de 1961, quien advirtió a América sobre el complejo militar industrial como una amenaza para los intereses estadounidenses y las instituciones democráticas. Undermining American democratic institutions. Well, what he warned us on January 17, 1961. Bueno, lo que él nos advirtió el 17 de enero de 1961 se ha cumplido por completo, y los medios de comunicación se han convertido en una parte de ello. Resulta que no hubo una ruptura decisiva en la capacidad del Estado profundo estadounidense para dominar de manera generalizada las narrativas de los medios de comunicación convencionales. De hecho, las cosas han empeorado con el tiempo y se han vuelto más insidiosas. Nuestros medios de comunicación convencionales, si los analizas uno por uno, ya sean las plataformas digitales, por ejemplo, X o Facebook u otras plataformas digitales, o los principales periódicos, el Washington Post, por ejemplo, ahora propiedad de Jeff Bezos, un centibillonario, o la televisión por cable, o la televisión en abierto. Television or the broadcast television, everything is in the hands of a very small number of people. Todo está en manos de un número muy reducido de personas, generalmente megamillonarios, profundamente alineados con el Pentágono, la CIA, las agencias de inteligencia. Así que me resulta asombroso, viviendo día a día, sabiendo lo que sé, observar cómo funcionan los medios de comunicación. Es precisamente de lo que Noam Chomsky nos habló durante décadas. Fue un observador absolutamente brillante y pionero de todo esto, y nos enseñó el arte de la observación cuidadosa y sistemática. Pero para mí, es simplemente impactante ver las mentiras y la propagación de la ignorancia por parte de The New York Times o The Washington Post, o por periódicos que en su día leía para intentar aprender algo sobre lo que ocurría día a día. To try to learn something about what was happening day to day. Now I just read it in amazement, my jaw drops. Ahora simplemente lo leo con asombro, con la mandíbula desencajada, pensando, ¿cómo se puede ser tan ignorante? ¿O cómo se pueden decir tales mentiras? Y por cierto, tengo la costumbre, me da pena decirlo, de enviar correos electrónicos a los periodistas diciendo, ¿de qué estás hablando? Esto es un disparate. Y la mayoría de las veces no me responden, lo cual me parece un poco descortés y molesto. Ya tengo cierta experiencia, podrían responder a lo que digo. Podríamos tener una conversación adulta, pero no quieren tener una conversación adulta. Tienen una narrativa que tienen que, o que deciden promover, ya sea por ignorancia, porque están comisionados por alguna agencia, porque les pagan estas agencias, o porque es el interés de esos multimillonarios que ahora poseen todos los medios de comunicación. Parece que todo el mundo tiene que poseer algún medio si eres un centimilmillonario. Así que ya seas Musk, Bezos o quien sea, podría dar una lista muy larga de estos multimillonarios. Todos están profundamente vinculados con la contratación militar, con el aparato de seguridad y con los medios de comunicación de cara al público. Y lo interesante, por cierto, para terminar con esto, es que no acabo de entenderlo. Funciona de una manera extraña. El público no cree lo que oye. Así que no es que la propaganda funcione realmente en el sentido de generar creencia, pero sí domina la retórica. Así que no existe una narrativa alternativa coherente ahí fuera. El público sabe que le están vendiendo un montón de mentiras, pero no escucha la verdad. Así que simplemente ocupa el espacio, no convenciendo a la gente, sino generando un ruido interminable y haciendo que la gente desconecte y deje de prestar atención a estos temas. Doctora Ley, si pudiera dar una respuesta breve para que podamos dejar intervenir al profesor Sachs, luego me gustaría hacerle una pregunta más. Okay.
Vale. Bueno, creo que acaba de describir la teoría tradicional de los medios que se llama la espiral del silencio. Cuando la gente piensa que tiene la ventaja, se vuelve cada vez más ruidosa y es recogida, reportada y retransmitida a través de muchos canales. Sin embargo, la otra mayoría silenciosa sigue existiendo. Están esperando a personas que hablen, como ha estado haciendo Jeffrey Sachs. Y por eso, Jeff, lo que estás haciendo es extremadamente importante. Estás dando voz a quienes que no la tienen. Y el estar tiene la oportunidad de congregarse en torno a ti y a tus compañeros de punto de vista en particular, que aboga por la paz aún tenga una oportunidad. Y permítanme decir una cosa más. Estados Unidos sigue siendo el caballero blanco, al menos el autodenominado caballero blanco. Si observamos la situación en Gaza, Trump cree que es el caballero blanco definitivo y que puede determinar lo que ocurra en el mundo. Sin embargo, en la situación de una guerra civil inacabada a través del estrecho de Taiwán, creo plenamente que tenemos la capacidad, la sabiduría y los posibles mecanismos para resolver nuestros problemas a través del estrecho de Taiwán, como sucedió durante la administración de Ma Ying-jeou entre 2008 y 2016. De hecho, en noviembre se cumplirá el 10º aniversario de la reunión de Ma Ying-jeou con Xi Jinping y el 20º aniversario de la visita de Lin Chan a Hu Jintao. Así que los principales líderes a ambos lados del estrecho de Taiwán pudieron interactuar directamente entre sí. Y cuando el KMT era el partido gobernante que ostentaba el régimen, hubo reuniones desde el tercer nivel al segundo y luego al primero, es decir, reuniones entre ministerios, negociaciones y acuerdos finales. Así que si Estados Unidos deja de jugar a ser Dios o el caballero blanco, sigo pensando que podríamos tener una oportunidad de resolver nuestros problemas a través del estrecho de Taiwán, de terminar la guerra civil inconclusa y de ese modo asegurar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Brillante, absolutamente brillante. Y estoy completamente de acuerdo, Buedra. Profesor Sachs, le dejamos marchar. Gracias. Thank you. Mism pigrache, delicioso der cuervos. Te absolut, te maravilloso. Nos vemos pronto. Soon. Dr. Lei, I think we have pretty much Dr. Lei, covered creo que hemos cubierto bastante bien el tema que tenía previsto para la discusión de hoy. Sin embargo, todavía quería obtener una respuesta suya basada en nuestra conversación anterior, que fue abrumadoramente positiva. Llegó a grandes sectores de personas de todo el mundo y recibimos muchos correos electrónicos. Algunos de ellos eran de personas en Taiwán que ven nuestro programa y en general les gusta. Solo quería hacerle una pregunta que recibimos repetidamente, especialmente de algunas personas en Taiwán, no de todos. Dijeron que en general les gusta nuestro programa, pero que en este caso no abordamos sus preocupaciones. Y con eso se refieren a las preocupaciones de Taiwán respecto al continente. and they mean Taiwan's concerns with the mainland. They spoke, I think if I could remember correctly, Hablaron, si no recuerdo mal, sobre la libertad de religión, la democracia electoral y la libertad de expresión. Por supuesto, nosotros tuvimos nuestra propia respuesta. Explicamos cómo el caso entre el Tíbet y Taiwán es muy diferente, porque en el Tíbet se trataba de una cuestión de religión con poder, lo cual no ocurre en Taiwán. Así que no vemos ninguna razón por la que cosas como la libertad de religión no pudieran continuar bajo un sistema de una nación, dos pueblos. También hablamos sobre Hong Kong, etc. Pero si pudieras compartir tu opinión sobre ese tipo de críticas que recibimos, especialmente de personas en Taiwán, respecto a nuestra discusión. Bueno, obviamente mucha gente está preocupada por el modo de vida en Taiwán, y si llegara a producirse una eventual unificación, se preservaría ese modo de vida único, que es diferente al de la China continental. ¿Disfrutaríamos del tipo de libertad que tenemos actualmente? Hay dos respuestas a eso. Una es que actualmente estamos perdiendo parte de nuestra libertad.
Si vives en Taiwán y tienes la mente lo suficientemente abierta, puedes ver que nuestra libertad, tal como la protege la Constitución, ha sido vulnerada en muchos aspectos, incluyendo la libertad de asociación, la participación política y así sucesivamente. Hay una nueva ley de partidos que permitió al gobierno del DPP hacerse con el control de más de 100 partidos políticos y o organizaciones políticas. Acaban de revocar su autoridad, el registro original. Si pensamos en la libertad de expresión y la libertad de prensa, se puede observar cómo ese espacio está siendo restringido, empezando por la revocación de la licencia de CTI hasta una gran cantidad de intervenciones directas en la libertad de expresión. Es un poco como si la presidenta de la FCC de Estados Unidos amenazara directamente a ABC y Disney en el programa de Jimmy Kimmel. Así que, ya sabes, creo que la libertad de expresión en todas partes ha sido restringida, especialmente por quienes están en el poder. Pero dicho esto, hay muchas cosas maravillosas y valiosas en Taiwán que la gente querría conservar. Así que si examinamos solo 3 o 4 lugares diferentes, por ejemplo, Hong Kong, cuando fue devuelto a China, was returning to China. So all the laws, with the exception of basic law. Así que todas las leyes, con la excepción de la ley básica, son exactamente idénticas a las del resto de China, salvo la ley básica. Por lo tanto, obviamente no es un muy buen ejemplo si se quiere preservar ciertas libertades en Taiwán. Y si miras el Tíbet y otros lugares, siempre formaron parte de China. Así que hay disidentes políticos, hay disidentes religiosos y existen luchas y mucha resistencia política al respecto. No pretendo saber todos los detalles ni tener todos los hechos, pero sí sé que por mi contacto directo en el Tíbet y en Xinjiang, su forma de vida actual es un poco mejor que antes. De hecho, mucho mejor que antes. It's a little better than before, actually a lot better than before. So there were some balance. Así que había cierto equilibrio de poder en esos lugares. Pero, de nuevo, forman parte de China, aunque solo sean regiones autónomas o regiones autónomas de minorías. Ahora, echemos un vistazo a la situación de Taiwán. Taiwán, aunque en el sentido constitucional forma parte de China, no está bajo el gobierno de la República Popular China. No está bajo el control del Partido Comunista. Así que creo que la mejor analogía podría ser el recién formado distrito de Hainan. Hainan, como puerto libre, tiene muchas leyes diferentes al resto de China porque están intentando crear una zona abierta, lo que les otorga ciertas libertades en varios aspectos. Así que, aunque no afectan los fundamentos básicos de lo que hemos hablado, como la libertad religiosa y la libertad de expresión, Hainan podría ser un modelo que, si llegáramos a negociar una futura unificación, podría influir en cómo sería el sistema de 2 sistemas en Taiwán. El sistema de Taiwán podría utilizar un determinado marco legal para definirse, en lugar de ser absorbido por China continental como Hong Kong y tener solo una ley básica. Así que, aunque esto todavía se está desarrollando y evolucionando, estamos observando lo que ocurre en Hainan con gran interés. Con suerte, eso proporcionará otro modelo de cómo podemos preservar aquello que los taiwaneses aman y valoran de su forma de vida, pero también evitar la guerra y permitir una mayor participación económica, uniéndose al ascenso general de Asia hacia Pacífico y el resto del sur global. Puede que exista una oportunidad para que Taiwán pase a través de China y participe en toda esta movilización ascendente, así como en el auge del sur global. Ese sería un futuro muy emocionante. Así que una vez más, no tenemos todo el futuro en nuestras manos, pero con sabiduría, disposición y la capacidad de evitar la guerra y la destrucción, podemos tener ciertos foros de discusión para hablar sobre posibles soluciones para el futuro. Puede que solo empiece como una pequeña semilla de mostaza, pero puede convertirse en un posible plan maestro. Recientemente, cuando estuve en Pekín, hablé con un periodista que ha estado muy cerca de algunos funcionarios del partido. Su padre estaba en el ejército y hablamos sobre Taiwán y la China continental.
Una de las cosas que le dije fue que una política agresiva y belicista por parte de la China continental no es una buena estrategia, porque estamos hablando del mismo pueblo, estamos hablando de la misma nación. La China continental es algo difícil de hacer, pero de alguna manera debe hacer una distinción entre su política defensiva, aunque algo dura, cada vez más dura, contra la esfera estadounidense en su propio entorno, lo cual creo que está justificado. Its backyard, which I think is justified, the mainland is justified to push back against, but not let that. El continente está justificado en responder, pero no debería dejar que ese hacha caiga sobre Taiwán, porque estamos hablando del mismo pueblo. Del mismo modo, a menudo les digo a las personas de Taiwán que deben negociar con firmeza por las cosas que valoran y quieren preservar. Pero una de las principales prioridades debe ser evitar involucrarse en un conflicto militar con el continente a instancias de los estadounidenses. El continente estaría más dispuesto a ofrecer cada vez más concesiones, siempre que Taiwán no parezca estar apoyándose en los estadounidenses ni considerando una solución militar a esta larga historia. Comentarios finales por tu parte, y lo dejamos aquí. Final closing comments for you, and we'll leave it there. I'm glad that you mentioned the potential for negotiation. Me alegra que hayas mencionado el potencial para la negociación, el número 1, 2, 3 de la negociación. Si quieres participar en una negociación basada en principios, debes contar con la confianza y el respeto de tu oponente al otro lado de la mesa. Creo que actualmente el DPP no tiene la confianza ni el respeto de China continental, así que es muy difícil entablar cualquier tipo de negociación como la que mencioné antes, entre 2008 y 2016. Para evitar un futuro potencialmente catastrófico, es importante contar con personas que puedan representar a Taiwán, pero que también sean respetadas y merecedoras de la confianza de China continental. Y eso es lo primero. Lo segundo es que en una negociación basada en principios, es importante tener claros tus objetivos. Por ejemplo, decimos que queremos mantener el modo de vida de Taiwán. ¿Qué es lo que realmente nos importa? ¿Qué queremos que esté garantizado? ¿Qué tipo de indicadores clave de rendimiento podría haber? ¿Qué tipo de garantías estamos buscando? No se puede simplemente decir que queremos que todo en Taiwán siga igual. Esa no va a ser una posición de partida en una negociación. Hay que concretarlo y la gente en Taiwán debe alcanzar un consenso sobre lo que es importante para ellos. Creo que gran parte de esta reflexión interna ha quedado oculta bajo los grandes discursos sobre una Taiwán independiente con el respaldo de Estados Unidos y Japón. Y más recientemente, el presidente incluso dijo que la paz y la estabilidad de Taiwán están garantizadas por Abe, quien afirmó que si algo le sucedía a Taiwán, también le sucedería a Japón. Y todos sabemos que eso solo eran palabras. Pero el presidente actual parece atribuir todo, incluida la paz, la estabilidad y el statu quo del estrecho Taiwán, a Abe, e incluso ha adoptado una postura japonesa sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, que es el final de la guerra y no una rendición completa de las fuerzas militares japonesas. Así que creo que en Taiwán tenemos mucho trabajo por delante para prepararnos para una posición en la que China continental esté dispuesta a negociar con nosotros. Pero al mismo tiempo, China continental tiene muchas facciones diferentes. Hay distintas personas. Hay mucha gente que dice, oh no, estamos tan impacientes con Taiwán, simplemente deberíamos actuar militarmente y recuperarlos en un día. Ese tipo de discurso belicista no nos ayuda a avanzar en tu dirección, es decir, que no nos matemos entre nosotros, que no haya derramamiento de sangre, que no surja odio por la sangre derramada a través del estrecho de Taiwán. Si respetáramos nuestra historia, la única posición lógica sería terminar una guerra civil de manera pacífica. Y poner fin a la guerra civil ciertamente requiere mucha sabiduría, pero también un liderazgo fuerte. Lo dejaremos aquí, Dra. Lei. Ha sido una conversación fascinante sobre geopolítica centrada en la región Asia-Pacífico, pero también nos alegra haber podido abordar algunas dinámicas internas de Taiwán. Muchísimas gracias por su tiempo.
and thank you so much for your time. Gracias. All right. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal.